La araña de cristal que colgaba del techo del salón de baile del Hotel Palace de Madrid era cegadora, proyectando prismas de luz sobre cientos de miembros de la élite española. El aire olía a caro, a cava, a lirios frescos y al aroma pesado y empalagoso de la ambición. Yo estaba de pie, a la sombra de una gran columna de mármol, sosteniendo un vaso de agua tibia con los nudillos blancos por la presión. Llevaba un vestido negro, sencillo y sin forma, que había sacado del fondo del armario, tal como me habían ordenado. Me sentía pequeña, invisible. Pero, sobre todo, sentía una furia fría y afilada que empezaba a cristalizarse en el centro de mi pecho. Al otro lado del salón, bajo la cálida luz de un foco, estaba mi marido, David. Se le veía impecable con su esmoquín hecho a medida, un traje que yo sabía que costaba más que la asignación mensual que me daba para las compras de la casa. Reía, echando la cabeza hacia atrás de esa manera encantadoramente juvenil que una vez hizo que mi corazón se acelerara. Pero no reía conmigo. Su brazo estaba firmemente aferrado, de forma posesiva, a la cintura de una mujer vestida de un rojo escarlata deslumbrante. Sofía era joven, vibrante, y le miraba con unos ojos que gritaban adoración y triunfo. Parecían la pareja de oro del grupo Solaria, el epítome del éxito y la prosperidad futura. Observé cómo se les acercaba el señor Ramos, uno de los inversores más importantes de la empresa. Se me cortó la respiración. El señor Ramos era un viejo amigo de mi difunto padre. Me conocía desde que era una niña, aunque no habíamos hablado en muchos años. Si me reconocía, todo el castillo de naipes que David había construido, esta farsa, se derrumbaría en un instante. Vi los ojos del señor Ramos recorrer el salón y posarse en mí. Un destello de reconocimiento cruzó su mirada. Ladeó la cabeza, confundido, y me señaló. Vi la cara de David palidecer. El pánico se apoderó de sus ojos, crudo y asustado. Miró del señor Ramos a mí, y luego a Sofía. Tuvo una fracción de segundo para elegir. Podría haber dicho la verdad. Podría haber dicho: esa es mi esposa, Ana. Incluso podría haber mentido piadosamente y decir que yo era una pariente lejana. En cambio, David hizo algo imperdonable. Soltó una risa nerviosa y displicente, haciendo un gesto con la mano hacia mí como si yo fuera un perro callejero que se hubiera colado en un restaurante de lujo. Ah, ella, dijo David, su voz lo suficientemente alta como para oírse por encima del suave jazz. No se preocupe por ella, señor Ramos. Es solo Ana. Es mi asistenta. Es un poco lenta, pero a veces ayuda con la limpieza. Solo ha venido a dejarme unas llaves que olvidé. El tiempo pareció detenerse. El murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor no cesó, pero para mí, el mundo enmudeció. Asistenta. La palabra resonó en mi cráneo, rebotando como una bala en una cámara de metal. Después de 2 años de matrimonio, después de 2 años lavando su ropa, cocinando sus comidas y apoyando su sueño desde la sombra, había sido reducida a una sirvienta. El señor Ramos parecía desconcertado, frunciendo el ceño, pero David aún no había terminado de cavar su propia tumba. Se volvió hacia Sofía, atrayéndola más cerca hasta que su cuerpo se moldeó contra el suyo. Sonrió al inversor, sacando pecho con un orgullo arrogante. Y esta, anunció David, su voz ahora llena de confianza, es la mujer que quería que conociera. Esta es Sofía, mi socia, mi alma gemela y mi futura esposa. Un jadeo colectivo recorrió el pequeño círculo de gente. Sofía soltó una risita, fingiendo timidez, y apoyó la cabeza en su hombro, mostrando un anillo de diamantes que brillaba agresivamente bajo los focos. Un anillo que yo nunca había visto. Fue el golpe final. La fractura definitiva. La presa que había estado construyendo para contener mis lágrimas, mis decepciones y mi rabia durante los últimos 2 años finalmente se rompió. Pero no lloré, no grité, no huí avergonzada, como David claramente esperaba que hiciera. En cambio, algo dentro de mí, algo antiguo y poderoso que había enterrado profundamente junto con mi verdadera identidad, despertó. Dejé mi vaso de agua en la bandeja de un camarero que pasaba, con un tintineo deliberado. Me alisé la tela de mi barato vestido negro. Me llevé la mano al pelo y me quité el coletero, dejando que mi melena oscura cayera por mi espalda. Levanté la barbilla y caminé. No hacia la salida. Caminé directamente hacia el escenario. La multitud pareció sentir el cambio en el ambiente, abriéndose paso ante mí mientras me movía con una gracia depredadora. Los ojos de David se abrieron como platos al verme acercarme. Parecía confundido, luego aterrorizado. Susurró un para, pero mi mirada lo atravesó. Subí los escalones del escenario. La orquesta se calló. Un silencio profundo se apoderó del salón. El tipo de silencio pesado que precede a una tormenta. Me acerqué al desconcertado presentador,
un joven que parecía a punto de desmayarse, y le quité suavemente pero con firmeza el micrófono de la mano. Hubo un segundo de acople que atravesó el silencio antes de que lo estabilizara. Miré al mar de rostros directores, inversores, empleados y luego fijé mi mirada en David, que ahora temblaba. Su rostro era una máscara de terror. Sonreí, pero no fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de un verdugo. ¿Está encendido?, pregunté. Mi voz era tranquila, clara y cargada de autoridad. Antes de contarles lo que pasó después, antes de revelar cómo puse de rodillas a todo ese salón, necesito darles las gracias. Sí, a ustedes. Si están escuchando esto, son mis testigos. Son mi jurado. Si alguna vez han sido infravalorados, si alguna vez han sido traicionados por la persona que se suponía que debía protegerlos, entonces saben exactamente cómo me sentía en ese momento. Antes de continuar, por favor, háganme un gran favor. Pulsen el botón me gusta y escriban el nombre de su ciudad en los comentarios. Háganme saber desde dónde están escuchando. Ver su apoyo me hace saber que no estoy sola en esto. Me recuerda que hay gente fuerte en todas partes, que se niega a ser pisoteada. Gracias por estar conmigo. Ahora, déjenme llevarles de vuelta al principio para explicar cómo una heredera multimillonaria acabó siendo presentada como la asistenta por su propio marido. Para entender por qué estaba en ese escenario con un vestido de menos de 20 euros, permitiendo que mi marido me humillara, tienen que entender quién soy realmente. Mi nombre no es solo Ana López, como David creía. Mi verdadero nombre es Ana de Medina. Sí, de esa familia Medina. Mi padre fue Ignacio de Medina, el magnate del acero y la construcción que levantó el horizonte de esta ciudad. Y mi madre fue el genio creativo detrás de la Fundación Medina. Crecí en un mundo de jets privados, galas benéficas y gente que te sonreía con los dientes, pero nunca con los ojos. Cuando mis padres murieron en un trágico accidente de avión hace 10 años, yo tenía 28. Estaba devastada, perdida y, de repente, era la única heredera de una fortuna demasiado vasta como para comprenderla. Lo heredé todo. Las propiedades, la cartera de acciones, la colección de arte y la participación mayoritaria en el Grupo Solaria. Pero una herencia es un arma de doble filo. Trae comodidad, sí, pero también trae buitres. Y el buitre más grande de todos se llamaba Javier. Javier era mi prometido en ese momento. Era encantador, sofisticado y parecía entender mi dolor como nadie. Me cogió de la mano en el funeral. Se encargó de la prensa. Fue mi refugio. Lo amaba, le confiaba mi vida. Estábamos a unas semanas de casarnos cuando mi mundo se derrumbó por primera vez. Volví antes de una reunión con los abogados de la herencia. Entré en el despacho de mi padre, que Javier ya había reclamado como suyo, para darle una sorpresa. La puerta estaba entreabierta. Oí su voz alta y jactanciosa hablando por teléfono. No te preocupes por el acuerdo prenupcial, Marcos, decía Javier, riéndose mientras hacía girar una copa del brandy de mi padre. La pobre tonta está tan traumatizada que firmará cualquier cosa que le ponga delante. En cuanto tenga el anillo en el dedo, liquidaré los activos. Venderemos la empresa por partes, seré multimillonario para Navidad y ella podrá llorar en un sanatorio, me da igual. Es débil, Marcos. Es solo una vaca lechera esperando a ser ordeñada. Me quedé helada en el pasillo. La sangre se me convirtió en hielo. Una vaca lechera. Eso era todo lo que yo era para él. No una compañera, no una futura esposa, sino un negocio. Un cheque. No me enfrenté a él. No grité. Simplemente salí de la casa. Me subí a mi coche y conduje. Llamé al abogado de la familia, el señor Ferrer, el amigo más fiable de mi padre y mi padrino, y se lo conté todo. Cancélalo. Rompí el compromiso a través de una carta de sus abogados. Nunca volví a hablar con Javier, pero el daño estaba hecho. La traición rompió algo fundamental dentro de mí. Me di cuenta de que mientras fuera Ana de Medina, la heredera, nunca sabría si alguien me amaba de verdad. El dinero era un muro, una barrera que impedía una conexión genuina. Desarrollé un miedo profundo y paralizante a que cada hombre que me sonriera simplemente estuviera calculando mi patrimonio neto. Así que escapé. No físicamente, sino existencialmente. Adopté legalmente el apellido de soltera de mi madre, López. Me retiré de la cara pública de la empresa, nombrando un consejo de administración y al señor Ferrer para gestionar las operaciones diarias. Seguí siendo la accionista mayoritaria, la dueña con el poder de veto final, pero para el mundo exterior, Ana de Medina se convirtió en una reclusa, una socialité afligida que se desvaneció de la vista del público. Compré un modesto apartamento en un barrio sencillo. Empecé a conducir un viejo Seat Ibiza. Guardé mi ropa de diseño y mis joyas en una caja fuerte y empecé a vestir con sencillez.
Quería ser invisible. Quería ser normal. Encontré consuelo en mi verdadera pasión. La restauración. Me encantaba coger cosas viejas y rotas, muebles que la gente había desechado, y devolverles la vida. Había algo curativo en quitar las capas de suciedad y daño para revelar la hermosa madera que había debajo. Supongo que era una metáfora de mi propia vida. Pasaba los días en un taller alquilado que olía a barniz y serrín, con las manos manchadas de pintura. Y por primera vez en mi vida, me sentí real. Me dije a mí misma que si alguna vez me volvía a casar, sería por amor y solo por amor. Quería un hombre que amara a Ana, la restauradora de muebles. Ana, la chica que quemaba las tostadas y se reía a carcajadas con las malas películas. Quería un hombre al que no le importara un céntimo la fortuna de los Medina. Ese era el sueño. Por eso creé a Ana López. Y así es como caí directamente en la trampa de David. Lo conocí 2 años después del incidente con Javier. Era cautelosa, reservada y cínica. No buscaba el amor. Solo buscaba una taza de café decente en un martes lluvioso. Entré en una pequeña y polvorienta cafetería-librería cerca de mi apartamento, sacudiendo mi paraguas, y choqué directamente con él. Literalmente, derramé mi café con leche por toda su camisa. Me morí de vergüenza. Esperaba que gritara, que se enfadara, que exigiera que le pagara la tintorería. En cambio, miró la mancha marrón que se extendía por su pecho. Me miró y se echó a reír. Bueno, dijo, con los ojos arrugados en las comisuras, supongo que esta camisa era demasiado aburrida de todos modos. Acabas de darle algo de personalidad. Ese era David, o al menos el David del que me enamoré al principio. Era guapo de una manera rústica, sin pulir. No era tan suave como Javier. Parecía genuino. Parecía amable. No lo sabía entonces, pero ese café derramado fue el comienzo del error más caro de mi vida. Pensé que me estaba protegiendo al ocultar mi identidad. Pensé que estaba siendo inteligente, pero al intentar evitar a un cazafortunas que conocía mi valor, acabé con un hombre que me despreciaba porque pensaba que no tenía ningún valor. Nuestras citas fueron sencillas, discretas. Era todo lo que creía que quería. David me dijo que trabajaba en marketing en una empresa de tamaño medio, buscando su gran oportunidad. Hablaba de sus sueños de triunfar en el mundo corporativo, de demostrar su valía. Parecía ambicioso, pero de una manera decidida que encontré encantadora. Le dije que restauraba muebles antiguos. Le dije que vivía al día, lo cual, en mi personaje de Ana López, era técnicamente cierto, ya que solo me permitía vivir de los modestos ingresos de mi taller. Nunca toqué el fideicomiso de los Medina para mis gastos diarios. Eso es increíble, dijo David en nuestra tercera cita, sentados en un banco del parque comiendo perritos calientes porque ninguno de los dos quería gastar dinero en un restaurante caro. Coges cosas rotas y las arreglas. Eso requiere mucha paciencia, un gran corazón. Me miró con tanta intensidad que sentí como mis defensas se derretían. No preguntó por mi familia. No preguntó por mis contactos. Solo preguntó por mí. Me preguntó cuál era mi color favorito. ¿Qué libros leía? ¿Por qué me gustaba el olor de la madera de cedro? Durante 6 meses, vivimos en una burbuja de felicidad doméstica. No era lujosa, pero se sentía rica. Recuerdo vívidamente una noche. Era mi cumpleaños. Con Javier, los cumpleaños eran galas, collares de diamantes, fotógrafos. Con David, estaba lloviendo y estábamos en mi pequeño salón. Sacó una cajita mal envuelta de su bolsillo, parecía nervioso. Sé que no es mucho, Ana, tartamudeó. Estoy ahorrando para un coche nuevo, así que las cosas están un poco apretadas. Pero vi esto y pensé en ti. Abrí la caja. Dentro había una simple horquilla de plata con forma de hoja. No podía haber costado más de 5 euros. Pero cuando me la puse, se me llenaron los ojos de lágrimas. Era delicada y sin pretensiones. Era real. Me encanta, David, susurré. Y lo decía en serio. Atesoraba esa horquilla más que los diamantes de 10 quilates con los que Javier había intentado atarme. La llevé todos los días. Se convirtió en el símbolo de nuestro amor. Un amor que no necesitaba dinero para sobrevivir. O eso creía. Nos fuimos a vivir juntos un año después. David se mudó a mi apartamento porque el alquiler era de renta antigua, o eso le dije. En realidad, yo era la dueña del edificio, pero él no necesitaba saberlo. Compartíamos las facturas, cocinábamos juntos. Pero había grietas. Pequeñas fisuras que decidí ignorar. David estaba obsesionado con el estatus. Miraba los coches caros que pasaban por la calle con una especie de hambre que me inquietaba. Se quejaba durante horas de sus jefes, llamándolos idiotas que no reconocían su genialidad.
Si tan solo pudiera tener una oportunidad en una empresa de verdad, decía, paseándose por nuestro pequeño salón, como el Grupo Solaria. Si pudiera entrar ahí, Ana, dirigiría ese lugar en 5 años. Solo necesito una oportunidad. El Grupo Solaria. Mi empresa. Oírle hablar de mi legado con tanta codicia me incomodaba, pero lo atribuía a la ambición. Quería ayudarle. Quería que fuera feliz. Así que hice lo único que había jurado no hacer nunca. Moví los hilos. No se lo dije, por supuesto. Llamé al señor Ferrer desde un teléfono de prepago. Hay un hombre llamado David Vargas que solicita un puesto junior en marketing, le dije a mi padrino. Asegúrate de que su currículum llegue a lo más alto de la pila. Pero no debe saber que viene de mí. No debe saber que tengo ninguna conexión con la empresa. ¿Entendido? ¿Estás segura de esto, Ana?, preguntó el señor Ferrer, su voz llena de preocupación. Mezclar tus dos mundos es peligroso. Solo necesita una oportunidad, padrino, le dije, es talentoso. Solo necesita una puerta abierta. 2 semanas después, David llegó a casa gritando de alegría. Me levantó en brazos y me hizo girar. Lo he conseguido. He conseguido una entrevista en Solaria. ¿Te lo puedes creer? Me han llamado. Fingí sorpresa. Lo celebré con él. Horneé un pastel. Le vi ponerse su mejor traje que yo había pagado en secreto para que se lo ajustaran y salir por la puerta para conquistar el mundo. Cuando consiguió el trabajo, estaba exultante. Su sueldo se duplicó. Se sentía como un rey. Y yo me sentía feliz porque él era feliz. Pensé que era el comienzo de nuestro felices para siempre. Me propuso matrimonio 3 meses después de empezar en Solaria. Fue en la azotea de nuestro edificio, con las luces de la ciudad brillando detrás de nosotros. Fue romántico. Fue perfecto. Dije que sí sin dudarlo. No tengo mucho que ofrecerte, Ana, dijo, mirándome profundamente a los ojos. Pero te prometo que trabajaré duro, conseguiré ascensos, compraremos una casa grande algún día. No tendrás que estar lijando muebles viejos para siempre. Fruncí el ceño ligeramente. Me gusta restaurar muebles, David. Lo sé, dijo con un gesto displicente. Pero no tendrás que hacerlo. Serás una dama ociosa. Mi esposa. Debería haber prestado atención a su tono de voz entonces. Debería haber oído la condescendencia disfrazada de cuidado. Pero estaba enamorada. Veía el mundo de color de rosa y no vi las banderas rojas que ondeaban furiosamente ante mí. No vi que no me amaba por ser quien era. Me amaba por lo que él podría hacerme ser. Un público para su éxito. Y ciertamente no anticipé lo rápido que la cultura de Solaria o más bien, su percepción de ella pudriría su alma desde dentro. La boda fue una pequeña ceremonia civil. David, por supuesto, se quejó. Quería una gran recepción, algo a lo que pudiera invitar a sus nuevos colegas, algo de lo que presumir. Pero yo insistí en mantenerlo modesto. Estamos ahorrando para una casa, ¿recuerdas? Le recordé. Hizo un mohín. Pero finalmente aceptó, aunque se aseguró de comprarse un reloj caro a crédito para el gran día, alegando que un hombre en su posición necesitaba aparentar. Antes de firmar el acta de matrimonio, saqué el tema del acuerdo prenupcial. Esta fue la parte más complicada de mi farsa. ¿Cómo una pobre restauradora de muebles le explica un acuerdo prenupcial a un ejecutivo de marketing en ascenso? Lo senté en nuestra desgastada mesa de la cocina. Mis manos temblaban ligeramente. David, quiero que firmemos un acuerdo prenupcial. Se echó a reír. Un sonido brusco. ¿Un acuerdo prenupcial? Ana, mira a tu alrededor. No tenemos nada. ¿Qué estás protegiendo? Tu colección de papel de lija. Su burla me dolió, pero me mantuve firme. No se trata de lo que tenemos ahora, se trata del principio. Mi madre siempre me enseñó que la independencia financiera es importante. Quiero que construyamos nuestro futuro juntos, pero quiero que lo mío sea mío y lo tuyo sea tuyo. Si nos separamos, nos vamos con lo que vinimos. Sin rencores, sin peleas por los bienes. David me miró con una mezcla de diversión y lástima. Claramente pensaba que era ridícula. Una chica pobre tratando de actuar como si tuviera dignidad. Pero entonces, un brillo apareció en sus ojos. Pensó en su nuevo sueldo, sus futuros ascensos, sus potenciales millones. Pensó que se estaba protegiendo a sí mismo. ¿Sabes qué? Sonrió, recostándose en su silla. En realidad es inteligente, cariño. Voy a ganar mucho dinero en Solaria. Dinero de verdad. Si esto te hace sentir segura, claro, firmémoslo. No quiero que vengas a por mis bonus si las cosas van mal. Lo firmó sin siquiera leer la letra pequeña. No sabía que los activos que yo mantenía separados incluían la Torre Solaria, 3 propiedades en Marbella, un viñedo en La Rioja y miles de millones de euros en inversiones diversificadas.
Renunció a su derecho a la fortuna más grande de Madrid porque era demasiado arrogante para creer que su esposa pudiera ser algo más de lo que parecía. Los primeros 6 meses de matrimonio estuvieron bien. No geniales, pero bien. Pero a medida que David se asentaba en su papel en el Grupo Solaria, empezó a cambiar. La escalera corporativa no era solo un trabajo para él. Era una religión. Se obsesionó con las apariencias. Empezó a llegar tarde a casa, su mente todavía en la oficina. Hablaba sin cesar de los altos ejecutivos, de sus comidas caras, sus trajes, sus coches. Empezó a emular los comportamientos de la gente que admiraba, o más bien, los rasgos superficiales y tóxicos que él creía que tenían las personas exitosas. Tienes que empezar a vestir mejor, Ana, me dijo una mañana mientras me preparaba para ir a mi taller. Hizo un gesto vago hacia mi camisa de franela y mis vaqueros. Si mis colegas te vieran, pensarían que no te cuido. Da mala imagen de mí. Trabajo con madera y barniz, David, respondí, tratando de mantener la paz. No puedo llevar una blusa de seda para decapar pintura. Bueno, quizás deberías encontrar otro hobby, espetó. Algo más limpio. Como, no sé, arreglos florales o voluntariado. Eso es lo que hacen las esposas de los vicepresidentes. Mi carrera, mi pasión, la llamó un hobby. Me tragué el insulto. Paga las facturas, David. Apenas, se burló. Mi bonus de este trimestre es más de lo que tú ganas en un año. No era cierto. Mis dividendos de un solo día eran más de lo que él ganaría en toda su vida. Pero no podía decir eso. Así que simplemente asentí y le serví su café. La dinámica cambió rápidamente. Él era el proveedor, en su mente, y yo era la dependiente. Empezó a construir una narrativa en la que él era el salvador, rescatándome de la pobreza, y yo era una carga desagradecida en su cuello. Dejó de preguntar por mi día. Dejó de mirarme con ternura. Sus ojos siempre estaban en su teléfono, revisando correos, revisando el precio de las acciones, buscando la aprobación de sus compañeros. Empezó a ocultar la pantalla de su teléfono cuando yo entraba en la habitación, pero la peor parte fue el control financiero. A pesar del acuerdo prenupcial, teníamos una cuenta conjunta para los gastos del hogar. David insistió en gestionarla. Yo soy el hombre de las finanzas, decía. Tú solo dedícate a tus manualidades. Empezó a escudriñar cada euro que gastaba en el supermercado. ¿Por qué compraste pollo ecológico, Ana? Cuesta 2 euros más. ¿Crees que estamos hechos de dinero? Acabas de comprarte un par de zapatos de 200 euros, David, señalé suavemente. Eso es una inversión, gritó, con la cara roja. Necesito parecer exitoso para ser exitoso. Este pollo es un desperdicio de mi dinero. Mi dinero. Siempre era su dinero ahora. Sentí que me encogía. Sentí que la mujer vibrante e independiente que era se hacía cada vez más pequeña, aplastada bajo el peso de su creciente ego. Traté de racionalizarlo. Me dije que era solo estrés. Me dije que la presión del Grupo Solaria le estaba afectando. Me dije que si simplemente le apoyaba más, si simplemente le amaba más, el viejo David, el hombre que se rió cuando le derramé el café, volvería. Pero el viejo David se había ido. O quizás nunca existió. Quizás el Grupo Solaria no lo cambió. Quizás simplemente le dio permiso para ser quien realmente era. Y entonces empezó la verdadera humillación. Empezó en la cocina, con un plato de huevos revueltos. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de nuestro apartamento, pero dentro, el ambiente era gélido. Estaba junto a los fogones, preparando el desayuno. Era mi ritual matutino, huevos revueltos, tostadas, café solo. Lo hacía todos los días, como un soldado. David entró en la cocina. El olor de su pesada colonia almizclada me golpeó antes que él. Llevaba un traje azul marino impecablemente planchado. Parecía 1.000.000 de euros. Me miró, con mi bata raída, y arrugó los labios. Se sentó a la mesa y miró el plato que puse delante de él. Otra vez huevos, suspiró, apartando el plato con la punta del dedo. Pensé que te gustaban, dije, tratando de mantener un tono alegre. Ayer dijiste que estaban buenos. Dije que estaban comestibles, Ana. Hay una diferencia. Cogió su café, tomó un sorbo y puso una mueca. Y este café sabe a tierra. ¿No podemos permitirnos una cafetera de cápsulas o algo así? La gente normal va a una panadería. Estoy ahorrando, corrigió con desdén. Tú solo gastas. Metió la mano en la cartera y sacó un fajo de billetes. Los tiró sobre la mesa. Los billetes se esparcieron por la superficie barata. Toma, dijo. Tu paga para la semana. Miré el dinero. Eran 20 euros. David, dije, sintiendo un nudo en la garganta. No es suficiente. La factura de la luz está vencida,
y necesitamos hacer la compra y pagar internet. Apáñatelas, espetó, golpeando la mesa. Dios mío, Ana, ¿tienes idea de lo duro que trabajo? Estoy ahí fuera, luchando con tiburones, tratando de construir nuestro futuro, y llego a casa y te quejas del dinero. Aprende a presupuestar. Usa cupones. Haz algo útil en lugar de jugar con tus juguetes de madera todo el día. Mis juguetes de madera acababan de venderse en una subasta por 50.000 euros bajo un seudónimo. Dinero que doné silenciosamente a la caridad, porque no podía traerlo a casa sin levantar sospechas. Pero para él, yo era solo un agujero en sus recursos. Lo siento, susurré. Era mi respuesta estándar ahora. Lo siento. Deja de disculparte y simplemente sé mejor, murmuró, revisando su reflejo en el reverso de una cuchara. ¿Sabes? Miro a las otras esposas en los eventos de la empresa, o a las mujeres de allí. Son agudas, sofisticadas, ayudan a sus maridos a hacer contactos. Tú solo me lastras. Eres un ancla, Ana. Se levantó, se bebió el resto del café que decía odiar y salió por la puerta. Llegaré tarde esta noche. Cena con un cliente. No me esperes. No me besó al irse. No me había besado en 6 meses. Después de que se fue, miré los huevos revueltos. Se habían enfriado. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla caliente y ardiente. No lloraba porque fuera pobre. Lloraba porque era la mujer más rica de Madrid, y me estaba dejando tratar como una mendiga en mi propia casa. Me senté allí y pensé en la paga. Era un juego de poder. Quería que yo fuera dependiente. Quería que tuviera que pedirle todo, suplicar por migajas, para que él pudiera sentirse como el hombre poderoso. Era abuso financiero, puro y duro. Cogí el dinero y lo puse en el bote que usábamos para las facturas. Luego fui a mi escondite secreto, un libro ahuecado, y saqué mi teléfono de prepago. Comprobé el saldo de mi cuenta bancaria. Los números en la pantalla eran asombrosos. 9 cifras. Podría comprar todo este bloque de apartamentos ahora mismo. Podría comprar el edificio donde trabajaba David. Podría comprar el traje que llevaba puesto. Pero no lo hice. Porque necesitaba saber hasta dónde llegaría. Necesitaba saber si le quedaba alguna pizca de redención. Si solo era estrés. Si solo estaba equivocado. Pero a medida que pasaban las semanas, la crueldad se intensificó. Empezó a tratarme como su sirvienta personal. Plancha mis camisas, Ana. Y hazlo bien esta vez, sin arrugas. Lustra mis zapatos. Parecen gastados. ¿Por qué hay polvo en la televisión? ¿Qué haces todo el día? Nunca preguntaba por mí. Nunca me tocaba, a menos que fuera para apartarme de su camino. Me convertí en un fantasma en mi propio matrimonio. Y entonces empezaron las comparaciones. Dejó de compararme con otras esposas genéricas y empezó a compararme con alguien específico. Alguien llamada Sofía. Sofía ha hecho una presentación increíble hoy, decía durante la cena, sus ojos brillando de una manera que no habían brillado para mí en años. Es tan inteligente. Lo entiende el mercado. Qué bien, decía yo, removiendo mi comida. Y viste tan profesional, continuaba, mirando con desdén mi sudadera. Siempre está impecable. Podrías aprender un par de cosas de ella. Sofía. El nombre empezó a aparecer en cada conversación. Sofía dijo esto. Sofía hizo aquello. Sofía pensó que ese restaurante era hortera. Sofía pensó que esa película era brillante. Sentí un nudo frío instalarse en mi estómago. No era solo admiración. Conocía esa mirada en sus ojos. Era la mirada de un hombre hambriento. Yo ya no era la comida que él quería. Una mujer lo sabe. Siempre lo sabemos. No suele ser una prueba irrefutable al principio. Es un cambio en el viento. Es un silencio que se siente más pesado. Es un teléfono que siempre se deja boca abajo sobre la mesa. David empezó a guardar su teléfono como si fuera su vida. Se lo llevaba al baño, dormía con él bajo la almohada. Si yo entraba en la habitación mientras él escribía, bloqueaba bruscamente la pantalla y parecía culpable. ¿Con quién hablas? Le pregunté una noche. Trabajo, espetó. Dios mío, Ana. Deja de ser tan insegura. Es solo trabajo. Un trato con inversores japoneses. Es intenso. ¿A las 11 de la noche de un domingo? Pregunté con calma. Los negocios son globales, Ana. No lo entenderías. No tienes un trabajo de verdad. El gaslighting fue sutil al principio, luego descarado, pero empezaron a aparecer pruebas físicas. Primero, fue el olor. David siempre llevaba una colonia fuerte, pero una noche llegó a casa oliendo a algo más. Debajo de su colonia,
Había un aroma ligero y persistente a vainilla y jazmín. Era un perfume de mujer, caro, dulce. Lo abracé cuando entró, hundiendo mi cara en su chaqueta. Se puso tenso y se apartó. Estoy sudado, dijo rápidamente. Necesito una ducha. Hueles bien, dije, probándole, de otra manera. Es el nuevo ambientador de la oficina, tartamudeó, sin mirarme a los ojos. Cambiaron la empresa de limpieza. Ambientador, claro. Luego, fue el recibo. Estaba haciendo la colada, revisando los bolsillos como siempre, y encontré un trozo de papel arrugado en el bolsillo de su chaqueta. Era un recibo de una boutique de lujo de la calle Serrano. Un recibo de un bolso de cuero. El precio era de 1.000 euros. El corazón me martillaba en el pecho. 1.000 euros. Me gritaba por comprar pollo ecológico, pero había gastado 1.000 euros en un bolso. Esperé. Mi cumpleaños era en una semana. Quizás era una sorpresa. Quizás estaba intentando enmendar las cosas. Me aferré a ese hilo de esperanza como un salvavidas. Mi cumpleaños llegó y pasó. David me dio una tarjeta. Sin bolso, sin regalo, solo una tarjeta firmada, con amor, David. Lo siento, cariño, dijo, con aire aburrido. Las cosas están apretadas ahora mismo. El mercado es volátil. El año que viene, te lo prometo. Lo miré, sosteniendo la tarjeta, y sentí que algo moría dentro de mí. No era la falta de regalo. Podría haber comprado esa boutique. Era la mentira. Era el hecho de que había comprado ese bolso para otra persona con nuestro dinero. Dinero que yo había ganado. Dinero que yo había aportado a la cuenta conjunta. Todavía no me enfrenté a él. Necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables. No iba a ser la esposa loca y celosa a la que él pudiera descartar. Iba a ser una fiscal. Al día siguiente, llamé al número principal del Grupo Solaria. No llamé a su extensión, llamé a la recepción general. Buenos días, Grupo Solaria, dijo alegremente la recepcionista. Hola, dije, disfrazando mi voz. Intento contactar con la asistente de David Vargas, o quizás una becaria que trabaje con él. Tengo una entrega para él. Ah, se refiere a Sofía. Dijo la recepcionista, servicial. Le paso con ella. El teléfono sonó, y luego una voz respondió. Era suave, segura y ligeramente ronca. Sofía al habla. No dije nada, solo respiré, escuchando el ruido de fondo. Hola, preguntó ella. Entonces oí una voz masculina de fondo. La voz de David. ¿Quién es, Sofía?, preguntó. Su voz era baja, íntima. No era su voz de oficina. No sé, nadie habla. Ella soltó una risita. Probablemente telemarketing. Cuelga, dijo David, divertido. Ven aquí, tenemos trabajo que hacer. Colgué. Me temblaban tanto las manos que se me cayó el teléfono. Ven aquí. Era innegablemente él. Y esto era innegablemente lo que estaba sucediendo en mi empresa, en mi tiempo, mientras yo estaba en casa contando cupones. Me senté en el suelo del salón, rodeada de mis muebles restaurados. Miré una butaca que acababa de terminar. Una hermosa butaca victoriana que había rescatado de un contenedor y retapizado en terciopelo. Había puesto mucho amor en ella. Había intentado hacer lo mismo con David. Intenté lijar sus bordes ásperos, pulirlo y hacerle brillar. Pero no se puede restaurar algo que está podrido hasta la médula. Decidí que tenía que verla. Necesitaba mirarla a los ojos. Necesitaba ver cómo eran 1.000 euros de afecto robado de mi marido. Elegí un martes. Conocía el horario de David. Se suponía que tenía un almuerzo con clientes al mediodía. Preparé un pequeño envase con su medicina para la alergia. Tenía unas alergias estacionales terribles y se había olvidado las pastillas en la encimera esa mañana. Era la excusa perfecta e inocente para que una esposa devota pasara por allí. Me puse mi ropa de siempre. Vaqueros y un jersey limpio pero desgastado. Cogí el metro hasta el Paseo de la Castellana. Estar de pie frente a la Torre Solaria siempre me producía una sensación surrealista. Era un monolito de cristal y acero que llevaba el nombre de mi familia. Sin embargo, yo estaba en la acera como una turista. No entré por la entrada de ejecutivos, pasé por el vestíbulo principal, observando, y entonces los vi. No estaban en un almuerzo de negocios. Estaban en el bistró informal del vestíbulo, sentados en una mesa de esquina. David y una mujer. Era impresionante, tenía que admitirlo. Pelo rubio peinado en ondas sueltas, maquillaje impecable. Llevaba un traje de chaqueta color crema que gritaba dinero. Y en la silla junto a ella, estaba el bolso de cuero negro. El bolso de 1.000 euros. Estaban cerca. David le estaba dando una patata frita.
Se reía de esa manera abierta y despreocupada que yo no había oído en años. La miraba con pura adoración. Le tocaba la mano, el brazo, el pelo. Estaban en su propio pequeño mundo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Verlo en tu mente es una cosa. Verlo en la realidad de la carne, y el hueso es otra. Era visceral, era nauseabundo. Respiré hondo y caminé hacia ellos. No quería montar una escena todavía. Solo quería dejar las pastillas y ver su cara. Quería verle retorcerse. Me acerqué a su mesa. David. La cabeza de David se giró de golpe. El color se le fue de la cara tan rápido que parecía un cadáver. Se le cayó la patata que sostenía. Ana, jadeó. ¿Qué haces aquí? Sofía me miró de arriba abajo. Sus ojos eran fríos, calculadores y crueles. Se fijó en mis vaqueros, mi jersey, mi falta de maquillaje. Sonrió con suficiencia. Era una sonrisa condescendiente que decía: ¿así que esta es la competencia? Ya he ganado. Te traje tus pastillas para la alergia, dije, extendiendo el envase. Te las dejaste en la encimera. No quería que estuvieras mal todo el día. David no cogió las pastillas. Miró alrededor del vestíbulo, comprobando frenéticamente si algún pez gordo estaba observando. Se levantó bruscamente, bloqueando mi vista de Sofía. No deberías estar aquí, siseó, su voz baja y venenosa. Estoy en una reunión. ¿Una reunión con patatas fritas?, pregunté, mirando por encima de su hombro a Sofía. Sofía tomó un sorbo de su té helado, sin romper el contacto visual conmigo. David, dijo, su voz melosa mezclada con arsénico. ¿Es esta la mujer de la limpieza de la que me hablaste? ¿O es que el grupo Solaria ha empezado a dejar entrar a los vagabundos en el vestíbulo? La sangre se me heló. Vagabunda. Miré a David, esperando que me defendiera. Esperando que dijera: no hables así de mi mujer. David no me defendió. Miró a Sofía, luego a mí, y la vergüenza inundó sus facciones. No vergüenza por su infidelidad, sino vergüenza por mí. Vergüenza de estar asociado con alguien que se veía como yo delante de su glamurosa amante. Me agarró del brazo. Su agarre era doloroso. Baja la voz, susurró furiosamente. Me estás avergonzando. Sofía es una empleada valiosa. Muy importante. Vete a casa, Ana. Simplemente vete a casa. ¿No vas a presentarnos?, pregunté, mi voz temblando con una rabia contenida. No, espetó. Vete ahora, antes de que llame a seguridad para que te echen. Me arrebató las pastillas de la mano y prácticamente me empujó hacia la salida. Ya me encargaré de ti más tarde, murmuró. Luego volvió a la mesa, su comportamiento cambiando instantáneamente mientras se sentaba y se disculpaba con Sofía. Le oí decir: lo siento por eso. Es mentalmente inestable. Un caso de caridad que estoy ayudando. Salí por las puertas giratorias a la ajetreada calle. El ruido del tráfico me golpeó. Me sentía entumecida. Mentalmente inestable. Un caso de caridad. Vagabunda. Ese fue el momento. Ese fue el preciso momento en que la última brasa de amor por David se extinguió. No quedaba tristeza, ni anhelo, solo una claridad fría y dura. No solo había dejado de amarme, me despreciaba. Despreciaba mi sencillez, la misma cosa que una vez afirmó amar. Era un parásito, alimentándose del estatus de la empresa que mi familia construyó, usando mi dinero para comprar regalos para su amante mientras me trataba como basura. Llamé a un taxi. ¿A dónde, señorita?, preguntó el conductor. A la calle Velázquez, dije. El despacho del señor Ferrer. Era hora de dejar de ser Ana López, la restauradora de muebles. Era hora de despertar a Ana de Medina. Esa noche, David llegó tarde a casa, como de costumbre. Parecía cauteloso, esperando una pelea por el incidente en el vestíbulo. Cuando no le grité, se relajó, asumiendo que yo estaba demasiado intimidada para desafiarle. Tenía razón en que estaba intimidada, o eso creía él. En realidad, solo estaba ganando tiempo. Tiró un sobre grueso y color crema sobre la mesa de centro. Llevaba el nombre en letras doradas: Gala Anual del Grupo Solaria. Es este sábado en el Palace, anunció, ajustándose la corbata frente al espejo. Miré la invitación. Por supuesto, sabía lo de la gala. Mi familia la había celebrado durante 50 años. Yo había correteado por ese salón de niña mientras mi padre daba discursos. ¿Estoy invitada?, pregunté, fingiendo ignorancia. David suspiró. Un sonido largo y sufrido. Lamentablemente, sí, la dirección media está obligada a traer a sus cónyuges. Es una cosa de valores familiares. Si aparezco solo, quedará mal.
Se volvió hacia mí. Su expresión era severa. Parecía un padre regañando a un niño travieso. Pero si vienes, hay reglas. Reglas serias. Me enderecé. ¿Reglas? Sí, empezó a enumerarlas con los dedos. Primero, la apariencia. No puedes llevar ninguno de esos trapos de segunda mano tuyos. Necesitas llevar negro. Negro liso, mangas largas, cuello alto. Nada llamativo, sin estampados y absolutamente nada de joyas. No quiero que lleves ninguno de esos collares de mal gusto que haces. Tienes que parecer invisible. Invisible, repetí, entendido. Segundo, continuó, paseándose por la habitación. No hables. Y lo digo en serio. Si alguien te hace una pregunta, responde con una sola palabra. Sí. No, gracias. No intentes ser ingeniosa. No intentes hablar de tu negocio de muebles. Esta es gente seria, Ana. Multimillonarios. No quieren oír cómo lijaste una silla. Mis manos se cerraron en puños a mis costados. Sé mantener una conversación, David. No, no lo sabes, espetó. No con esta gente. Te avergonzarás a ti misma y, lo que es más importante, me avergonzarás a mí. Estoy a punto de conseguir un gran ascenso, Ana. Socio, no puedo permitir que me arruines esto. Dejó de pasearse y se acercó. Su cara estaba a centímetros de la mía. Sus ojos eran fríos y duros. Y tercero, y esta es la regla más importante, no actúes como si estuviéramos juntos. No te pegues a mí. No intentes cogerme la mano. Francamente, si alguien pregunta, déjame hablar a mí. Idealmente, solo finge que eres una prima lejana a la que le estoy haciendo un favor. La prima del pueblo. Eso explica por qué eres tan simple. Prima. Pariente lejana. Los insultos eran tan creativos que casi los admiraba. Casi. De acuerdo, dije suavemente. Entendido. Vestido negro, sin joyas. No hablar. Prima. David pareció aliviado. Me dio una palmadita condescendiente en el hombro. Buena chica. Si haces esto bien, Ana, quizás las cosas cambien. Quizás yo estaré menos estresado. Quizás podamos irnos de vacaciones. Estaba agitando una zanahoria podrida. Pensaba que yo estaba desesperada por su aprobación. No sabía que estaba memorizando sus palabras para usarlas en los tribunales. Me portaré bien, prometí. No arruinaré tu gran noche. La destruiré, pensé. Se fue a la cama, silbando. Yo me quedé despierta. Fui a mi armario y encontré el vestido que había descrito. Era un viejo vestido de luto que había llevado a un funeral años atrás. No tenía forma y no favorecía. Perfecto. Luego, me adentré en el fondo de mi armario, detrás de los abrigos de invierno, y saqué una pequeña caja de metal cerrada con llave. Marqué el código. Dentro estaban las esmeraldas de los Medina, un conjunto de collar y pendientes que valían más que el PIB de un país pequeño. Habían pertenecido a mi abuela. No me las iba a poner, todavía no, pero toqué las piedras frías, extrayendo fuerza de ellas. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje al señor Ferrer. Me ha invitado. Ha puesto las reglas. Quiere que sea invisible. La respuesta llegó un momento después. La invisibilidad es un superpoder, Ana. Te permite verlo todo. ¿Estás lista para el sábado? Escribí 2 palabras como respuesta. Estoy lista. Llegó el sábado. Me puse el vestido negro, me recogí el pelo en un moño severo y poco favorecedor. No me puse maquillaje. Me miré en el espejo y vi un fantasma. Perfecto, dijo David cuando me vio. Te fundes completamente con el fondo. Quédate así. Nos subimos al coche. Él conducía. Pasó todo el camino escribiéndole a Sofía, sonriendo a su teléfono, mientras yo miraba por la ventana las luces de la ciudad pasar. No tenía ni idea de que estaba llevando a su propio verdugo al patíbulo. No tenía ni idea de que la prima del pueblo tenía las llaves de su reino. Llegamos al Palace. Le tiró las llaves al aparcacoches, un hombre al que reconocí, un hombre que casi hizo una reverencia antes de que le lanzara una mirada de advertencia. David caminó por delante, dejándome atrás, tropezando con mis tacones baratos. Y así volvemos a donde empezamos. En el salón de baile, con el micrófono en la mano. La cara de David estaba pálida. La boca de Sofía estaba abierta. El salón estaba en silencio. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el olor a lirios y traición. Buenas noches a todos, dije al micrófono. Mi nombre es Ana. Hice una pausa. Miré al señor Ramos, que me observaba con intensa curiosidad. Miré a David, que parecía a punto de vomitar. Mi marido acaba de presentarme como su asistenta,
continué, mi voz firme. Y ha presentado a su amante como su futura esposa. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Pero hay un pequeño detalle que mi marido olvidó mencionar, dije, mis ojos fijos en los suyos. Un detalle que podría alterar sus planes futuros. Sonreí. Olvidó mencionar que no soy la asistenta. Quizás se pregunten cómo me mantuve tan tranquila, cómo entré en ese salón sabiendo exactamente lo que iba a pasar sin que me temblaran las rodillas. La verdad es que no estaba tranquila. Tenía sangre fría. Hay una diferencia. La calma es paz. La sangre fría es la ausencia de piedad. Y yo había renunciado a mi piedad hacía días, reemplazándola con un plan tan preciso que extirparía a David y a Sofía de mi vida como un cirujano extirpa un tumor. Comenzó la mañana después de que David me diera la invitación y esas reglas humillantes. Mientras él estaba en el trabajo, pavoneándose y probablemente escribiéndole a Sofía, yo me puse en acción. Llamé al señor Ferrer. No nos reunimos en la Torre Solaria, sino en una pequeña y discreta cafetería donde nadie nos reconocería. Verle, el amigo más antiguo de mi padre, un hombre con el pelo de plata y ojos que habían visto todos los tratos despiadados de Madrid, sentado en un banco de vinilo, me dio ganas de llorar. Pero no lo hice. Padrino, dije, deslizando un grueso sobre marrón por la mesa. Necesito que hagas algo por mí, y no te va a gustar. Abrió el sobre. Dentro había fotos, los recibos del bolso, registros de llamadas y, lo más importante, memorandos internos de la empresa que David había reenviado a su correo personal, memorandos que contenían secretos comerciales sensibles. Había hackeado su portátil mientras dormía. Resultó que, para ser un hombre que se creía un genio, su contraseña era simplemente David 123. El señor Ferrer examinó los documentos. Su rostro se oscureció con una furia terrible. Ana, gruñó, su voz baja y peligrosa. Esto es robo, espionaje corporativo e infidelidad. Lo destruiré. Haré que seguridad lo arroje por la ventana hoy mismo. No, dije, poniendo mi mano sobre la suya. No hoy. Hoy, vas a ascenderle. Ferrer me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Ascenderle? ¿Después de esto? Sí, respondí, mirando mi reflejo en el servilletero. Cuanto más alto suba, más dura será la caída. Quiero que se sienta invencible, quiero que entre en esa gala pensando que es el dueño del mundo. Quiero que su ego esté tan inflado que cuando lo pinche, el sonido sea ensordecedor. También le di al señor Ferrer instrucciones específicas sobre la propia gala. La iluminación, el sistema de sonido, los detalles de seguridad. Lo anotó todo. Quería guardias de seguridad específicos, los que habían trabajado para mi padre durante 20 años. Los que eran ferozmente leales a los Medina. Y una cosa más, añadí. Necesito que invites al señor Ramos. Asegúrate de que venga. ¿El señor Ramos?, preguntó Ferrer. Está casi jubilado. Odia estas fiestas. Dile que es un favor para la hija de Ignacio de Medina, dije. Dile que por fin vuelvo a casa. El señor Ferrer me miró durante un largo rato, y luego una sonrisa lenta y orgullosa se extendió por su rostro. Eres igual que tu madre cuando te pones así, susurró. Que Dios se apiade de ese chico. De vuelta en el apartamento, interpreté mi papel a la perfección. Planché el smoking de David. Le escuché presumir de los rumores sobre su ascenso. Creo que va a pasar, cariño, dijo la noche antes de la fiesta, admirándose en el espejo. Ferrer me guiñó un ojo en el pasillo. Voy a ser vicepresidente. ¿Sabes lo que eso significa? No más viajes en metro. Tendremos un chofer. Eso suena maravilloso, David, dije, doblando sus calcetines. Te lo mereces. Me lo merezco, ¿verdad?, sonrió. Realmente me lo merezco. La arrogancia era sofocante. Pero fue la noche de la gala la que realmente puso a prueba mi resolución. Como mencioné, me puse el vestido de luto, como lo llamaba en mi mente. No tenía forma, estaba hecho de una mezcla sintética que picaba y que David consideraba apropiada para la prima del pueblo. Pero debajo de ese vestido, créanme, llevaba una armadura. Llevaba lencería de seda que costaba más que su coche. En mi bolso, escondido en un bolsillo secreto, había un tubo de mi característico pintalabios rojo Medina, un tono personalizado que mi madre solía usar. Y, por supuesto, tenía un teléfono completamente cargado, conectado al sistema audiovisual principal de la gala gracias a un código de acceso que el señor Ferrer me había dado. Mientras íbamos en coche al Palace, David estaba literalmente vibrando de emoción. No paraba de mirar su teléfono. Pink. Sonreía. Pink. Se reía. ¿Quién es?, pregunté, sabiendo la respuesta. Solo el equipo, mintió suavemente, preparándonos para la noche. Era Sofía.
Lo sabía porque había duplicado su teléfono en el mío. Sofía. Llevo el vestido rojo. Te vas a morir cuando me veas. No puedo esperar para celebrar nuestro ascenso. David, paciencia, nena, pronto, en cuanto me deshaga del lastre. La noche es nuestra. Lastre. Eso era yo. Miré por la ventana las luces de la calle que pasaban, convirtiéndose en estelas doradas. Ya no estaba triste. Simplemente estaba lista. Me sentía como un arquero que ha tensado la cuerda del arco hasta el límite. La tensión era insoportable, pero la liberación. La liberación iba a ser espectacular. Cuando llegamos al Palace, el aparcacoches, el viejo Tomás, me abrió la puerta. Sus ojos se abrieron como platos al verme. Empezó a inclinarse. Señorita Mary, me llevé un dedo a los labios. Una orden tajante y silenciosa. Todavía no, Tomás. Lo entendió al instante. Se enderezó, asintió una vez y cerró la puerta. Que tenga una buena noche, señorita. David no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado revisando su reflejo en la ventanilla del coche. Le tiró las llaves a Tomás sin siquiera mirarle. Cuídalo bien, jefe. Quizás nos vayamos pronto para celebrar. Seguía David a través de las puertas giratorias. Mi corazón latía a un ritmo lento y constante en mi pecho. Tum, tum, tum. Era el sonido de un tambor de guerra. Recuerda las reglas, susurró David mientras entrábamos en el vestíbulo, agarrándome el codo con fuerza. Invisible. No te preocupes, David, susurré de vuelta, una sonrisa fantasma jugando en mis labios. Ni siquiera sabrás que estoy aquí. Hasta que lo sepas. El salón de baile era una sobrecarga sensorial. Los detalles dorados del techo, los enormes arreglos florales de orquídeas blancas y hortensias en las mesas, y la orquesta tocando un vals que flotaba en el aire como un perfume caro. Este era mi mundo. Conocía el número de hilos de los manteles. Conocía la cosecha del vino que se servía. Sabía que la tercera lámpara de araña desde la izquierda tenía un cristal ligeramente suelto que tintineaba si el bajo era demasiado fuerte. Pero esta noche, yo era una extraña en mi propio reino. Quédate aquí, ordenó David en cuanto pasamos la entrada. Señaló un rincón oscuro cerca de las puertas de servicio de la cocina. Era donde los camareros dejaban las bandejas sucias. Toma una copa si quieres, pero que sea agua o un refresco. No quiero que te pongas contenta y ruidosa. De acuerdo, dije dócilmente. Tengo que ir a socializar, dijo, ajustándose los gemelos. Gran noche. Deséame suerte. Suerte, David, dije. La vas a necesitar. Frunció el ceño, pensando que había oído mal, pero luego sacudió la cabeza y se fue, sumergiéndose en la multitud como un tiburón que huele sangre. Me quedé allí, agarrando mi bolso, y observé. Era fascinante, en realidad, ver a un trepador social en su hábitat natural. David se movía de grupo en grupo con una sonrisa pegada, riéndose demasiado fuerte de chistes sin gracia. Le vi acercarse al director financiero, prácticamente haciendo una reverencia. Le vi dar una palmadita en la espalda a un analista junior, afirmando su dominio. Estaba interpretando el papel de un ejecutivo de éxito, pero para mí, parecía desesperado. Parecía sudoroso. Desde mi posición privilegiada en las sombras, vi cosas que él no vio. Vi a los directores senior intercambiar miradas cuando él se alejaba. Miradas de diversión, de tolerancia, no de respeto. Sabían que era un trepador. Lo toleraban porque daba buenos números, pero nunca sería uno de ellos. No tenía el pedigrí. Y ciertamente, no tenía clase. Vi al señor Ferrer al otro lado del salón, cerca del escenario. Sostenía un vaso de agua con gas, con aspecto aburrido. Entonces, sus ojos recorrieron el salón y me encontraron en mi rincón. No saludó, solo hizo un asentimiento casi imperceptible. Te veo. Estamos listos. Asentí de vuelta. El tiempo se alargó. Los camareros pasaban a mi lado, ignorándome, asumiendo que era parte del personal o alguna pariente pobre. Un camarero, un joven al que no reconocí, se detuvo. ¿Le traigo algo, señorita? Cava. Ofreció amablemente. Solo agua, por favor, dije. Gracias. La sirvió y sonrió. Bonita fiesta, ¿verdad? Es, ciertamente interesante, respondí. Entonces, el ambiente cambió. El aire de la habitación pareció cargarse de electricidad estática. Seguí la mirada de los hombres más cercanos. Había llegado. Sofía entró en el salón, no como una empleada, sino como una celebridad. Su vestido era un escándalo, un vestido de seda rojo fuego que se ceñía a cada curva y tenía una espalda peligrosamente baja. Era bonito, sí, pero era ruidoso. Gritaba pidiendo atención. Era el vestido de una mujer que quería ser mirada, no de una mujer que quería ser tomada en serio en una sala de juntas.
David la encontró al instante. Eran como imanes. Abandonó la conversación que estaba teniendo con un vicepresidente y se dirigió directamente hacia ella. Observé cómo se encontraban en el centro del salón. No se besaron. Eso habría sido demasiado obvio, pero la intimidad era palpable. David se inclinó, susurrándole algo al oído que la hizo echar la cabeza hacia atrás y reír. Puso su mano en la parte baja de su espalda, con los dedos extendidos de forma posesiva. Era repugnante. No porque estuviera celosa, ese sentimiento se había consumido hacía mucho tiempo, sino por la absoluta falta de respeto. Estaban en mi casa, comiendo mi comida, bebiendo mi vino y haciendo alarde de su infidelidad delante de mis narices. Vi a los colegas mirándolos. Empezaron los susurros. ¿Es la nueva becaria? David Vargas ciertamente le está prestando mucha atención. ¿Y su esposa? ¿No dijo que vendría? Tomé un sorbo de mi agua. El hielo tintineó contra el cristal. Disfrútalo mientras puedas, David, pensé. Disfruta del vestido rojo. Disfruta de la atención, porque en unos 20 minutos, lo único que llevarás puesto será la vergüenza. Comprobé mi teléfono. 8:15 p.m. Se esperaba al señor Ramos a las 8:20. El discurso estaba programado para las 8:30. El reloj avanzaba. Cada segundo nos acercaba más a la guillotina. Observé cómo David llevaba a Sofía hacia la barra, pasando justo por mi rincón. No me vieron. Yo era parte del decorado. Dios, esta gente es tan aburrida, oí quejarse a Sofía, su voz estridente. ¿Cuándo podemos irnos? Prometiste que iríamos a esa discoteca de la calle Huertas. Pronto, nena, la tranquilizó David. Después del anuncio. Una vez que sea vicepresidente, podremos hacer lo que queramos. Podemos dejar que esta vieja y mohosa empresa se pudra, vieja y mohosa empresa. La empresa de mi padre. Ese comentario selló su destino. Si me quedaba alguna duda, alguna pequeña gota de piedad por el hombre con el que una vez me casé, se evaporó en ese mismo instante. No solo me odiaba a mí, odiaba el legado que yo representaba. Quería el dinero, pero despreciaba la fuente. Apreté los dientes. 8:18 p.m. Las puertas se abrieron de golpe. Entró el señor Ramos. El juego había comenzado. Sabía que tenía que acercarme. Si me quedaba en el rincón, la confrontación con el señor Ramos podría ocurrir demasiado lejos, o peor, David podría llevárselo en otra dirección. Tenía que ser un obstáculo, tenía que ser inevitable. Respiré hondo y salí de las sombras. Caminé lentamente hacia el centro del salón, abriéndome paso entre un mar de smokines y vestidos de noche. Mantuve la cabeza baja, interpretando el papel de la esposa tímida y abrumada, pero mis ojos estaban agudos, siguiendo los movimientos de David. Él y Sofía estaban junto a una gran escultura de hielo de un cisne, rodeados por un puñado de empleados junior que se reían demasiado fuerte de los chistes de David, claramente intentando ganarse el favor del futuro vicepresidente. Me acerqué a ellos, sin decir nada, simplemente quedándome a 1,5 metros de distancia, flotando. Sofía me vio primero, sus ojos se entrecerraron. Le dio un codazo a David. Tu equipaje se está acercando, susurró, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. David se giró. Su rostro se crispó al verme. Se excusó del grupo y se acercó a mí, agarrándome del brazo y arrastrándome a un lado. ¿Qué estás haciendo? Siseó. Te dije que te quedaras en el rincón. Tenía sed, dije inocentemente. Y quería ver la escultura de hielo. Es bonita. Es hielo, Ana. Es agua congelada. Vuelve a tu sitio. Estás arruinando la estética. ¿La estética? Pregunté, mirando por encima de su hombro a Sofía con su vestido escarlata. ¿Ella es la estética? David se sonrojó. No empieces. Sofía es una empleada valiosa. A diferencia de ti, ella sí contribuye a esta empresa. En ese momento, Sofía se acercó contoneándose. Sostenía una copa de vino tinto, me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un depredador mirando a su presa. Hola, dijo, su voz impregnada de una falsa dulzura. Debes de ser Ana. David me ha hablado mucho de ti. Ah, sí, respondí con calma. Él no me ha mencionado nada de ti, aparte de como becaria. La sonrisa de Sofía vaciló por un instante, pero se recuperó rápidamente. Oh, soy mucho más que una becaria ahora. Soy su mano derecha. Dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal. Sabes, Ana, esta fiesta es realmente para profesionales. Debe de ser muy abrumador para una ama de casa. ¿Conoces a alguien aquí? Conozco a todo el mundo aquí, dije, la verdad escapándose. Claro,
Se rió. Claro que sí, entonces sucedió. Fue tan calculado. Tan cliché y sin embargo, tan efectivo. Sofía fingió tropezar, inclinándose ligeramente hacia adelante, y la copa de vino tinto en su mano se derramó accidentalmente. Un chorro de color burdeos oscuro me golpeó en el pecho, empapando la tela de mi vestido negro. No fue mucho, el negro ocultaba la mayor parte de la mancha, pero estaba húmedo, frío y humillante. «Oh, Dios mío», exclamó Sofía, llevándose una mano a la boca. «Qué torpe soy. Lo siento muchísimo. He arruinado tu vestido». Miró con desdén la tela barata. «Bueno, al menos no es de seda. Parece poliéster». «Sí, seguro que sale». David corrió a su lado. «No, ¿Estás bien, Sofía?», preguntó frenéticamente. «¿Te has manchado?». «Estoy bien», gimoteó ella, interpretando a la víctima. «Es que me siento fatal por Ana. Lo siento mucho». Miré la mancha de vino. Luego les miré a ellos. No reaccioné como esperaban. No lloré. No corrí al baño a frotar la mancha. «Está bien», dije, mi voz sin emoción. «Es solo un vestido. Los accidentes les ocurren a las personas que no saben aguantar la bebida». Los ojos de Sofía centellaron de ira. David me miró fijamente. «Pídele perdón», exigió. «¿Perdón?», pregunté, incrédula. «Ella me ha tirado el vino encima. La has alterado. Estás montando una escena. Pídele perdón». Le miré fijamente. Este hombre, que se suponía que debía protegerme, me estaba exigiendo que me disculpara con su amante por arruinar mi ropa. «No», dije. «David», una voz resonante interrumpió el enfrentamiento. Todos nos giramos. El señor Ramos estaba allí. Lo había visto todo. Su rostro era inescrutable, pero sus ojos estaban fijos en mí. «Señor Ramos». El comportamiento de David cambió instantáneamente. Volvió a ser el encantador ejecutivo, aunque el sudor le perlaba la frente. «Qué bien que haya podido venir. ¿Ya conoce al equipo?». Y eso nos devuelve al momento de la mentira, al momento en que David me llamó su asistenta. Ya saben lo que pasó después. La mentira. La presentación de Sofía como su futura prometida. La destrucción de mi mundo. Pero ahora conocen el contexto. Saben lo del vino. Saben lo del comentario de vagabunda en el vestíbulo. Saben lo del dinero robado, el acuerdo prenupcial, la restauración de muebles. Saben exactamente por qué, cuando me alejé de ese grupo, no me estaba retirando. Estaba recargando. Caminé por el largo pasillo de mármol hacia los baños. Mis tacones resonaban rítmicamente en el suelo. Clic, clac, clic, clac, como el tic-tac de un reloj. Pasé junto a un par de mujeres que se retocaban el maquillaje, que miraban con lástima mi vestido manchado de vino. Las ignoré. Empujé la puerta del baño para discapacitados, el que tenía más espacio y un espejo de cuerpo entero. Cerré la puerta con llave. El silencio del baño era un marcado contraste con el bullicio del salón de baile. Me apoyé en la puerta por un segundo, cerrando los ojos. Me permití sentir el dolor una última vez. Sentí el aguijón del comentario de asistenta. Sentí el peso de 2 años de mentiras. Sentí el fantasma de la chica que solo quería ser amada por ser quien era. Y entonces abrí los ojos. Esa chica se había ido. Miré mi reflejo. El vestido negro era feo, ocultaba mi figura. El moño era severo, me echaba 10 años encima. La falta de maquillaje me hacía parecer cansada. «Basta», le susurré al espejo. Metí la mano en mi bolso. Primero, el pelo, arranqué el coletero y la docena de horquillas que sujetaban el moño. Mi pelo grueso y ondulado cayó sobre mis hombros, llegando hasta la mitad de mi espalda. Lo sacudí, pasando los dedos por él para darle volumen. Al instante, parecía más joven, más salvaje. Luego, la cara. Saqué el tubo de pintalabios rojo Medina. Mi madre había encargado ese tono. Decía que era el color para las mujeres que querían ser oídas, no solo vistas. Lo apliqué con cuidado. El rojo vibrante transformó mi rostro, haciendo que mis ojos resaltaran y mi piel pareciera de porcelana en lugar de pálida. Añadí un toque de máscara de pestañas y colorete. La mujer que me devolvía la mirada no era un ama de casa cansada. Era una guerrera poniéndose su pintura de guerra. Luego, el vestido. No podía cambiarlo, pero podía alterarlo. Agarré el dobladillo de la tela barata. Con un tirón brusco, rasgué la costura lateral hasta la mitad del muslo. No era un corte limpio, pero parecía deliberado. Una abertura que me permitía moverme y mostraba mis piernas. Desabroché el cuello alto, doblando la tela hacia adentro para crear un escote en V.
No era alta costura, pero ya no era un saco de patatas. Era desafiante. Finalmente, las joyas. Me senté en la tapa del inodoro y saqué la pequeña bolsa de terciopelo de mi sujetador, donde la había escondido. Las esmeraldas de los Medina. Me abroché el collar alrededor del cuello. Las piedras pesadas y frías se asentaron contra mi piel. Brillaban como fuego verde bajo la luz del baño. Eran las joyas de la corona. Eran inconfundibles. Cualquiera que conociera la historia de Madrid conocía ese collar. Me puse de pie, mirándome. Ana López estaba muerta. Larga vida a Ana de Medina. Saqué mi teléfono. Abrí la conversación con el señor Ferrer. Activar. Corta la música en 2 minutos. Señor Ferrer. Recibido. Demuéstrales quién manda, chica. Desbloqueé la puerta del cubículo y salí. Una mujer se estaba lavando las manos en el lavabo. Levantó la vista, me vio en el espejo y soltó un grito ahogado. Vio las esmeraldas. Sus ojos se abrieron como platos. La reconoció. Me reconoció. Dios mío, susurró. Shh. Le dije, poniendo un dedo en mis labios rojos. No arruines la sorpresa. Salí del baño. El pasillo ahora se sentía diferente. No caminé pegada a las paredes, caminé por el centro. Volví a la entrada del salón de baile. El aire dentro todavía bullía de conversación y jazz. David y Sofía seguían cerca del escenario, riendo. David la tenía cogida por la cintura. Se le veía tan arrogante. Pensaba que se había salido con la suya. Pensaba que yo estaba llorando en algún cubículo. Entré por las puertas. La energía del salón cambió. Se extendió en una onda desde donde yo estaba. Las cabezas se giraron. La conversación se apagó por secciones. Vieron el pelo. Vieron los labios rojos. Vieron la abertura del vestido. Y entonces, vieron las esmeraldas. Los susurros se extendieron como la pólvora. ¿Es ella? Mira ese collar. Parece Ana de Medina, pero desapareció hace años. ¿Quién es esa mujer? Los ignoré a todos. Fijé mi mirada en el escenario y caminé. Y eso nos lleva de vuelta al micrófono, al momento en que tomé el control. ¿Está encendido? El salón estaba en silencio. David me miraba con la boca abierta. No reconoció el collar, pero reconoció el cambio en mí. Parecía un ciervo que acaba de darse cuenta de que los faros son en realidad un tren de mercancías. Respiré hondo. Mi marido me ha presentado como su asistenta, dije de nuevo, dejando que las palabras flotaran en el aire. Pero olvidó mencionar que no soy la asistenta. Hice una pausa para crear efecto. Soy la dueña del edificio. Y la dueña, susurró a alguien en la primera fila. De Medina, anuncié, mi voz resonando por los altavoces. Hija de Ignacio y María de Medina. La dueña de este hotel, la dueña de este edificio y la accionista mayoritaria del Grupo Solaria. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un vacío. Luego, el sonido de una copa rompiéndose en el suelo rompió el hechizo. El caos se desató. Jadeos, gritos ahogados y susurros febriles estallaron. Vi al Consejo de Administración, que había estado junto a la barra, agruparse en estado de shock. El señor Ferrer salió de las sombras, cruzando los brazos y asintiendo una vez en mi dirección. Era el sello de autenticidad. Si Ferrer me respaldaba, era verdad. Miré a David. Ya no estaba pálido, estaba gris. Parecía como si el alma le hubiera abandonado el cuerpo. Retrocedió tambaleándose, tropezando con Sofía. Ana, articuló sin sonido. De Medina. Sofía miró de él a mí, sus ojos moviéndose frenéticamente. Intentaba procesarlo. Asistenta. Heredera. Miles de millones. El terror en su rostro era exquisito. Soltó el brazo de David como si fuera radiactivo. Sí, David, dije, dirigiéndome directamente a él desde el escenario. El foco se sentía caliente en mi cara. Llevas 2 años quejándote de que no consigues una oportunidad en esta empresa. Llevas 2 años suplicando un ascenso. Llevas 2 años diciéndome que soy inútil, que te lastro. Me acerqué al borde del escenario, mirándole desde arriba. Lo que no sabías es que la única razón por la que conseguiste este trabajo es porque yo hice una llamada. Lo que no sabías es que la razón por la que no te despidieron por incompetencia el año pasado es porque yo intervine. Has construido toda tu vida sobre los cimientos que yo puse. David sacudió la cabeza, la negación apoderándose de él. No, eso no es verdad. He trabajado duro, me lo he ganado. No te has ganado nada, respondí, mi voz restallando como un látigo. Has robado. Sé lo de las cuentas de gastos, David. Sé lo de las cenas con clientes que en realidad eran citas con ella. Señalé con un dedo largo a Sofía. Sé lo de los secretos comerciales que te enviaste a tu correo personal anoche.
Lo sé todo. La multitud jadeó de nuevo. La acusación de robo corporativo era seria. Esto ya no era solo una disputa matrimonial, era la escena de un crimen. Luego, dirigí mi mirada a Sofía. Se encogió, intentando esconderse detrás de un camarero. Sofía. La futura esposa. La que piensa que parezco una vagabunda. Sofía temblaba. Yo no lo sabía. Lo juro, señora de Medina, digo, Ana. Él me dijo que eras la mujer de la limpieza. ¿Y te lo creíste? Terminé por ella, porque te convenía. Te encantaba la idea de ser la abeja reina. Me tiraste vino encima esta noche porque querías marcar tu territorio. Toqué la mancha de vino de mi vestido. Bueno, felicidades. Has dejado tu marca, pero te olvidaste de una cosa. No se marca el territorio en la guarida de la leona. El señor Ramos, que había estado de pie junto a David, le miró con puro asco. Se apartó, creando una distancia física entre él y el adúltero. Otros ejecutivos siguieron su ejemplo, formando un círculo de aislamiento alrededor de David y Sofía. Estaban siendo marginados en tiempo real. Ana, por favor. David finalmente encontró su voz. Dio un paso hacia el escenario, extendiendo las manos, suplicando. Cariño, hablemos. No aquí. No delante de todo el mundo. Podemos solucionarlo. Te quiero. Solo ha sido un error. Un malentendido. ¿Un malentendido? Me reí. Un sonido frío y seco. Hace una hora presentaste a otra mujer como tu prometida. Me llamaste lenta. Me llamaste sirvienta. Entré en pánico, gritó, el sudor corriéndole por la cara. No quería avergonzarte. Lo hice para protegerte. Lo hiciste para proteger tu ego, le corregí. Y ahora, yo voy a proteger mi empresa. Me volví hacia la multitud. Mis disculpas a todos nuestros invitados por esta interrupción. El Grupo Solaria se basa en la integridad, la familia y la confianza. Esta noche, esos valores han sido violados por 2 de nuestros empleados. Volví a mirar a David. David Vargas, estás despedido. Con efecto inmediato. Seguridad te acompañará a la salida. Se te prohíbe la entrada en cualquier propiedad de Solaria en todo el mundo. Y no te preocupes por tu coche. El leasing de la empresa fue cancelado hace 5 minutos. Y Sofía, añadí, casi como una ocurrencia tardía. Tú también estás despedida, y te sugiero que revises tu correo electrónico. El departamento legal acaba de enviarte un aviso sobre el acuerdo de confidencialidad que firmaste. Hablar con un competidor sobre nuestros proyectos es un incumplimiento de contrato. Tendrás noticias de nuestros abogados. El salón estalló en aplausos. Empezó lentamente, con una palmada del señor Ferrer, y luego fue creciendo. Las mujeres del salón aplaudían más fuerte, aplaudiendo la justicia, aplaudiendo la caída. Pero aún no había terminado. Faltaba el último clavo en el ataúd. Oye, David, le llamé mientras 2 enormes guardias de seguridad se movían hacia él. Él levantó la vista, con lágrimas surcando su rostro. Un hombre roto. El acuerdo prenupcial, dije suavemente al micrófono. ¿Recuerdas el que firmaste sin leer? Del que te reíste. Él asintió sin comprender. Tiene una cláusula de fidelidad, sonreí. Si eres infiel, no te llevas nada. Ni pensión compensatoria, ni acuerdo. Te vas con lo que viniste. Metí la mano en el bolsillo y saqué esa barata horquilla de plata que me regaló en nuestro primer aniversario, lo único que había guardado con cariño. La lancé desde el escenario. Aterrizó a sus pies con un pequeño tintineo metálico. ¿Viniste con esto?, dije. Coge eso y sal de mi hotel. Los guardias, 2 hombres corpulentos llamados Antonio y Marcos que habían sido los guardaespaldas personales de mi padre, flanquearon a David y Sofía. Vamos, señor, dijo Antonio, su voz no admitía discusión. Le agarró del brazo a David. No, espera, Ana, no puedes hacer esto, gritó David, luchando débilmente. Soy tu marido, yo ayudé a construir esto. No construiste nada más que una red de mentiras, le grité de vuelta, mi voz quebrada por la emoción. Lo arrastraron hacia la salida. Sofía sollozaba ruidosamente, el rímel corriendo por su cara, arruinando su aspecto perfecto. Intentó apartar a David. Aléjate de mí, le gritó, dijiste que eras rico. Dijiste que ella no era nadie. Has arruinado mi vida. Tú arruinaste la mía, le gritó David de vuelta. Tú me tentaste. Es tu culpa. Se gritaron el uno al otro mientras los sacaban del salón, un desastre patético y peleón. Las puertas se cerraron tras ellos, cortando el ruido. El silencio volvió, pero esta vez no era pesado. Era ligero. Estaba limpio. Me quedé en el escenario, temblando ligeramente mientras la adrenalina comenzaba a bajar.
Miré a la multitud. Me miraban con asombro. El señor Ramos se acercó al escenario, extendiendo la mano. La tomé y me ayudó a bajar los escalones. Y Ignacio estaría orgulloso, me susurró. Eso ha sido formidable. Gracias, señor Ramos, dije. La gente me rodeó. Querían estrecharme la mano. Querían disculparse por haberme ignorado antes. Querían elogiar mi vestido, mi pelo, mi valentía. Siempre supe que había algo especial en ti, mintió una mujer. Eso ha sido lo más increíble que he visto nunca, dijo otra, sinceramente. Sonreí y asentí, interpretando el papel de anfitriona cortés, pero por dentro, solo necesitaba aire fresco. Le hice un gesto al señor Ferrer. Lo entendió al instante y me abrió paso. Abran paso a la señorita de Medina, ladró. Necesita aire. Salí del salón de baile, crucé el vestíbulo donde había sido humillada horas antes, y salí a los escalones principales del Palace. El aire de la noche era fresco y refrescante. Había empezado a llover, una llovizna suave que se sentía purificadora en mi piel. Los vi. David y Sofía estaban en la acera, expulsados por la seguridad. Parecían ratas mojadas. El smoking de David estaba empapado. Sofía temblaba, abrazándose, descalza porque se le había roto un tacón. Me vieron, de pie en lo alto de los escalones, bajo el toldo dorado, seca y protegida. David dio un paso hacia mí, pero Antonio se interpuso, cruzando los brazos. ¡Atrás! Gruñó Antonio. David me miró. Sus ojos estaban vacíos. La arrogancia se había ido. Todo lo que quedaba era la terrible comprensión de lo que había perdido. Ana, susurró, por favor. No tengo a dónde ir. Mis padres se avergonzarán. No puedo volver al pueblo así. Le miré, recordé al hombre que se rió cuando derramé el café. Lo busqué en los ojos de David, pero no estaba allí. Solo quedaba un extraño. Eso no es mi problema, David, dije. Querías ser un pez gordo. Querías la buena vida. Bueno, ahora tienes una gran historia que contar. Estuviste casado con una multimillonaria y lo echaste todo a perder por un bolso falso y un ego inflado. Me volví hacia Sofía. ¿Y tú? Le dije. Espero que hayas aprendido algo esta noche. Nunca subestimes a una mujer solo porque es callada. Y nunca asumas que la asistenta no es la que firma tus nóminas. Les di la espalda. Volví a entrar en el calor de mi hotel. Deténganse aquí por un momento. Ese sentimiento, esa oleada de justicia, es para lo que vivimos. Pero mi historia no ha terminado del todo. Las secuelas fueron complicadas, y reconstruir mi vida requirió más que una noche dramática. Si todavía están escuchando, si todavía están conmigo en este viaje, por favor, háganme un favor. Pulsen el botón me gusta y comenten con el número 1 abajo. Solo el número 1. Me dice que son supervivientes, que son fuertes y que apoyan a Ana. Ver esos unos en los comentarios significa el mundo para mí. Me mantiene en marcha. Así que, por favor, comenten con un 1 ahora, y déjenme contarles lo que pasó cuando el polvo se asentó. Los días posteriores a la gala fueron un borrón de abogados, comunicados de prensa y una resaca emocional. La historia, por supuesto, llegó a los tabloides. La heredera oculta de los Medina revela su identidad en una gala impactante. La cara de David estaba estampada en las páginas de cotilleos como el rostro del marido infiel que lo perdió todo. Me quedé en el ático de los Medina durante una semana, negándome a volver al apartamento. No podía soportar ver los muebles que habíamos comprado juntos, las tazas de café, la cama donde me había mentido. Envié un equipo de mudanzas a recoger mis cosas, mis herramientas, mis piezas restauradas, mi ropa. Les dije que dejaran todo lo demás, la ropa de David, sus aparatos, sus zapatos caros. Lo dejé todo allí. Presenté la demanda de divorcio la mañana después de la gala. Gracias al acuerdo prenupcial y a las pruebas de infidelidad, fue un caso abierto y cerrado. David intentó luchar. Contrató a un abogado de mala reputación que intentó argumentar que yo le había engañado al ocultar mi riqueza, alegando angustia emocional. Mi abogada, una tiburón llamada Elena que desayunaba hombres como David, se rió de él en la sala del tribunal. Señor Vargas, dijo, deslizando una foto por la mesa, la foto de él y Sofía besándose en el vestíbulo. Usted firmó el contrato. Usted violó el contrato. Agradezca que la señora de Medina no le demande por el dinero que desvió de la cuenta conjunta. Firmó los papeles. No tenía otra opción. La confrontación final llegó cuando fue a recoger sus cajas del apartamento. Yo no estaba allí, pero el portero, el señor Rivas, me lo contó todo después. ¿Se le veía mal, señora Ana?, me dijo el señor Rivas por teléfono. Muy mal.
No se había afeitado. Parecía que no había dormido en días. Preguntó si estaba usted. Le dije que se había mudado al barrio de Salamanca. ¿Se llevó sus cosas?, pregunté. Sí, lo cargó todo en una pequeña furgoneta. Dijo que volvía con sus padres, al pueblo. Lloró, señora Ana. Se sentó en el bordillo y simplemente lloró. Sentí una punzada de lástima, leve y fugaz. Pero luego recordé el comentario de Vagabunda. Recordé la crueldad. Y la lástima se desvaneció. Lloraba por él mismo, no por nosotros. A Sofía no le fue mucho mejor. La industria es pequeña. Se corrió la voz de que había filtrado información confidencial, y se había acostado con un superior casado. La pusieron en la lista negra. Oí que se mudó a los Pirineos, tratando de empezar de nuevo como instructora de yoga o algo así. No me importaba. Era una nota a pie de página en mi vida. La parte más difícil no fue la batalla legal, fue la interna. Tuve que reconciliar a Ana López con Ana de Medina. Me había escondido durante tanto tiempo que había olvidado cómo ser yo misma. Volví a mi taller. Me quedé allí, con mi blusa de seda y mis pantalones a medida, mirando una cómoda a medio terminar. Cogí un trozo de papel de lija. Se sentía bien en mi mano. Me di cuenta de que no tenía que elegir. Podía hacer ambas cosas. La jefa que aterroriza a los miembros del consejo y la artista que ama el olor de la madera de cedro. Empecé a ir a las oficinas de Solaria todos los días. Ocupé el despacho de la esquina que había sido de mi padre. Despedí a los ejecutivos tóxicos que David idolatraba. Ascendí a los silenciosos y dedicados, a los que, como yo, habían sido invisibles. Cambié la cultura. No más comentarios sobre esposas trofeo, no más arrogancia. Construimos cosas, le dije al equipo en mi primera reunión general. No solo construimos edificios, construimos confianza. Y si mientes, te vas. Aplaudieron. Por primera vez, sentí que pertenecía a esa torre. Un mes después, salía de la oficina. Estaba lloviendo de nuevo. Madrid parece llorar cada vez que mi vida cambia. Mi chofer se acercó a la acera. Mientras caminaba bajo el paraguas que sostenía el portero, una figura salió de las sombras de un edificio cercano. Era David. Parecía encogido. Su traje le quedaba grande, claramente uno que no había llevado a ajustar. Parecía más delgado. Ana, dijo, su voz temblorosa. El guardia de seguridad dio un paso adelante, con la mano en la porra. Señorita, ¿quiere que lo eche? Miré a David. No era una amenaza. Era un fantasma. Está bien, Antonio, dije. Denos un minuto. David se acercó más, deteniéndose a unos metros. La lluvia le goteaba de la nariz. Me voy mañana, dijo. Vuelvo al pueblo. Mi padre me ha conseguido un trabajo en su ferretería. Eso está bien, David, dije con neutralidad. Trabajo honesto. Se estremeció ante la palabra honesto. Solo quería decir. Lo siento, tartamudeó. No por el dinero, ni por el trabajo, por los huevos. ¿Los huevos? Esa mañana, dijo, mirando sus zapatos mojados. Cuando dije que los huevos estaban malos, no lo estaban. Estaban buenos. Siempre los hacías perfectos, solo. Quería hacerte sentir pequeña para poder sentirme grande. Estaba asustado, Ana. Todos en esa empresa eran tan ricos, tan inteligentes, me sentía como un fraude. Así que me desquité contigo. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Te quería al principio, antes de volverme codicioso. De verdad te quería. Le miré, y por primera vez en meses, la ira se había ido. Fue reemplazada por una profunda tristeza por el desperdicio de todo. Podríamos haber sido felices. Si él hubiera sido honesto, si hubiera sido amable. Sé que lo hiciste, David, dije suavemente. Y yo te quería a ti. Pero tú te enamoraste de un reflejo de ti mismo. Y cuando ese reflejo no era lo suficientemente brillante, intentaste romper el espejo. Abrí mi bolso y saqué un sobre. Sabía que podrías venir, dije, o iba a enviarlo al pueblo. Lo cogió. ¿Qué es? ¿Dinero? No, dije, es la escritura del apartamento. Compré ese edificio hace años. El 4 Verave es tuyo, no lo quiero. Demasiados malos recuerdos, puedes vivir en él o venderlo. Si lo vendes, será suficiente para empezar de nuevo. Volver a estudiar. Hacer algo real. Sostuvo el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué? Después de todo lo que hice. Porque no soy tú, dije simplemente. Y porque todo el mundo merece una oportunidad de arreglar lo que ha roto. Incluso tú. Me di la vuelta y me subí al coche. Ana, gritó mientras la puerta se cerraba. Gracias. No miré hacia atrás.
Lo observé en el espejo retrovisor, una pequeña figura bajo la lluvia, sosteniendo la última pieza de misericordia que le daría. Le dije al conductor que avanzara. No lloré, sonreí. Han pasado 3 meses desde esa noche lluviosa. La vida es diferente ahora. Mejor. Me despierto en mi ático, pero todavía me hago mis propios huevos revueltos. Tomo mi café en el balcón con vistas al Parque del Retiro. Dirijo el grupo Solaria con el señor Ferrer a mi lado, pero también paso los fines de semana en un nuevo taller que abrí en el barrio de las Letras. Se llama el Taller de López, un centro comunitario ahora. Enseño a mujeres, la mayoría supervivientes de violencia de género, a restaurar muebles. Les enseño a coger algo roto y hacerlo fuerte de nuevo. Es lo que más me gusta en el mundo. La semana pasada, estaba lijando una mesa cuando una de mis estudiantes, una joven llamada María, me hizo una pregunta. Señora Ana, dijo, limpiándose el serrín de la frente, ¿echa de menos estar casada? Dejé de lijar. Lo pensé. Echo de menos la idea, sinceramente, respondí. Echo de menos tener a alguien con quien compartir el día. Pero no echo de menos el silencio. No echo de menos hacerme pequeña para caber en el bolsillo de otra persona. ¿Se volverá a casar? Preguntó. Me reí. Quizás. Pero la próxima vez, sabrá exactamente quién soy desde la primera cita, no más secretos. Si un hombre no puede manejar a Ana de Medina, no se merece a Ana López. El señor Ramos, el inversor de la gala, me invitó a cenar hace poco. No es exactamente una cita, pero casi. Es mayor, amable y sabe exactamente quién soy. Hablamos durante horas de negocios, de arte, de la vida. Fue refrescante hablar con alguien como un igual. No tengo prisa. Estoy disfrutando de mi libertad. Estoy disfrutando del hecho de que puedo comprar pollo ecológico sin que me griten. Estoy disfrutando del hecho de que puedo ponerme mis esmeraldas cuando me da la gana. Ayer recibí una postal del pueblo. No tenía remitente, solo una foto de una ferretería. En el reverso, decía, vendí el apartamento. Usé el dinero para pagar las deudas de mis padres y comprar una participación en la tienda. Trabajo detrás del mostrador. Estoy aprendiendo. Gracias. La puse en mi tablón de anuncios. Un recordatorio, un capítulo cerrado. Así que, esa es mi historia. La historia de cómo una heredera multimillonaria se convirtió en asistenta, y cómo la asistenta se convirtió en reina. Quería compartirla con ustedes, no solo para entretenerles con el drama aunque, seamos sinceros, fue dramático, sino para decir algo importante. A las mujeres se nos enseña a acomodarnos. Se nos enseña a hacernos más pequeñas para que los hombres se sientan más grandes. Se nos enseña a disculparnos por ocupar espacio. Yo lo hice. Escondí mi luz bajo un celemín porque tenía miedo de que cegara al hombre que amaba. Pero el hombre adecuado, la gente adecuada, no se sentirá cegada por tu luz. Se pondrán gafas de sol y se bañarán en ella. Nunca dejen que nadie les trate como a la servidumbre en su propia vida. Ustedes son la directora general. Son la dueña. Son la propietaria del edificio. Si alguien les trata como basura, no se limiten a aguantarlo. Esperen y planeen. Y cuando llegue el momento, pónganse su pintalabios rojo, pónganse sus mejores diamantes, o su mejor sonrisa, y recuérdenles con quién están tratando. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por los me gusta, por los comentarios, por su apoyo. No saben lo mucho que significa para mí compartir esta carga, y esta victoria, con ustedes. Esta ha sido Ana de Medina, despidiéndose. Tengo que ir a una reunión del consejo. Y después de eso, tengo una silla que lijar. Cuídense, señoras. Y recuerden, mantengan la cabeza alta, o la corona se cae.